Cuando son las 8:35 de la mañana y está con nosotros el señor Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía en su momento, hoy sería ex director, pero miembro importante del partido Fuerza del Pueblo, y me imagino que el hombre está contento por su actividad del sábado. Buenos días, general, ¿cómo usted está? Muy buenos días a todos, especialmente por la oportunidad que nos dan de estar en el rumbo de la mañana, encauzando las mejores informaciones del país en esta mañana. Sin duda. Gracias, general. Sí. Vamos a empezar hablando de la actividad del sábado. Los amigos del PRM dicen que ahí no había nadie, que esa plaza estuvo vacía, que eso fue un papelazo. ¿Qué usted tendría que decirle a Vinicito Castillo y compartes que no a él, porque él es lo que está agitando? No, déjeme hacer mi pregunta a mí. Dígame, general. Yo diría que a los críticos en general, exacto, y más bien al pueblo dominicano, yo estaba presente en esa grandiosa actividad que ha sido la mayor concentración que ningún partido político en la historia de la República Dominicana ha realizado. Y ahí se destacaba el entusiasmo, la algarabía, la espontaneidad de la democracia y sobre todo de los pueblistas. Todos bailando, contentos, esperando, obviamente, que a partir de ayer, de la manifestación del sábado, hubo un antes y después. En cuanto a lo que tú preguntas, y algunos críticos están diciendo de que habían áreas vacías, la Fuerza del Pueblo tiene como principio fundamental el respeto a las normas y las leyes. Y cuando se fue a las autoridades a decir que querían hacer esa manifestación, que era un reto, un desafío para cualquier partido político, habían varias normas, entre ellas áreas restringidas, que eran donde estaban las gramas, la área verde, los espacios verdes. Claro, era restringido. Y además se comprometieron a que limpiaran las áreas después de la manifestación. Y la Fuerza del Pueblo, repito, respetuosa de las normas y de la palabra empeñada y de la parte contractual, respetó las áreas verdes y se pusieron vallas en todas esas áreas verdes que estaban prohibidas por las autoridades. Y luego al día siguiente ahí no había un papelito porque se limpió absolutamente todo. Y vinieron personas de toda parte del país. Y yo te puedo decir con certeza, y amigos televidentes, de que solamente el sector externo en el cual yo pertenezco junto al doctor Roberto Rosario, llevamos solamente 13.070 personas a nivel nacional. Y le pueden preguntar al ingeniero Jan Elías en Barahona, al ingeniero David en Puerto Plata, al doctor Ureña en La Vega. Le pueden preguntar, qué sé yo, al mismo Juan Uvieres, a ver cuánto trajo. O sea, todos, aparte de los veteranos que dirige también con nosotros el general Aquino García, fueron 4,000 y tantos que llevamos. O sea, ahí se llevaron miles de dominicanos y pueden ver los autobuses, de manera que fue una grandiosa actividad, fue un ejemplo para la democracia dominicana y además una algarabía partidaria, donde ahí se concretó el triunfo del doctor Leonel Fernández para las elecciones de 2024. El gobierno tiene que estar ahora mismo muy preocupado. Bueno, yo voy a salir del tema, si nadie más va a preguntar sobre ese tema. Bueno, ok. Me gusta, no, es para agotar la ronda sobre la actividad del sábado, pero si no van a preguntar sobre ese tema, me gustaría, general, que me diera su valoración, su opinión sobre la situación que está pasando ahora mismo con la vecina nación Haití, la situación en la frontera, las decisiones, cómo usted valora las decisiones tomadas por la actual administración. Muy bien, en cuanto al tema de Haití, quiero especificar que tanto el presidente Leonel Fernández, que lo ratificó el sábado en un gran discurso a la nación, estamos todos de acuerdo con la defensa de la soberanía y la integridad territorial de la República Dominicana. Eso no está en cuestionamiento. Y todo lo que sea para la defensa de la soberanía nacional va a tener al país
en unidad. Ahora bien, lo que criticamos, y yo lo he dicho varias veces, son las medidas que adoptaron de manera precipitada. Y me voy a referir a lo siguiente, si me permiten, ¿verdad? Sí, no. Adelante. Para poner eso en contexto. Y recuerden que yo soy abogado y también ingeniero. Sí. Y policía. Como abogado, vamos a definir lo que es el derecho internacional público, que rige el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929. La definición del derecho internacional es el conjunto de normas que regula a los estados y a otros sujetos internacionales, y que además de esto se centra en el estudio de manera individual de esos estados, sus competencias y también las relaciones entre ellos. Eso es lo que es el derecho internacional público. Y dentro del derecho internacional hay tres figuras que yo quiero resaltar aquí, que es la autotutela, la retorsión y la represalia. En cuanto a la autotutela, que es el derecho que tiene todo Estado, que es agredido o que se ve lesionado por un ilícito internacional, o sea, por un acto internacionalmente ilícito, de adoptar cualquier medida individual para obligar al otro Estado que me ha lesionado a que cumpla el derecho internacional. ¿Me doy a entender? Sí, claro. Esa es la ¿verdad? Tutela. Tutela. Por lo tanto, en el campo de la autotutela, es que no estamos de acuerdo en la autotutela, pero las medidas de... Y vamos ya a terminar de definir las otras dos. Sí. La retorsión Sí. es la acción que tiene todo Estado que ante un acto inamistoso de otro Estado, él pueda devolver con un acto inamistoso ilícito de otro Estado, él pueda devolver con un acto inamistoso e incluso perjudicial, pero desde el campo legal, a otro Estado, para obligarlo a él a respetar el derecho internacional. Ay, Dios mío, esto sí ha sido interesante. La retorsión. La retorsión. Sí. Ahora viene la retaliación, Ay. que esto es más interesante. La retorsión es el derecho que tiene todo Estado a tomar medidas coercitivas. La retaliación. La retaliación. Sí. Ya más allá. Sí. Ya son medidas coercitivas. Cuando se ve también afectado, lesionado por un ilícito internacional, puede entonces él como Estado dejar de cumplir obligaciones internacionales, incluso más allá, para que ese Estado ceda, o sea, ceda, o repare el daño infligido, inclusive hasta llegar al aspecto económico. Entonces, dentro de ese marco del derecho internacional, en el campo que nos compete ahora mismo del canal de Dajabón, pasa lo siguiente. Estamos de acuerdo y a mí nadie no me puede regatear que yo soy un hombre nacionalista. Porque yo de los 30 años en la policía y después que dejé la policía he continuado defendiendo la democracia y la institucionalidad del país. Y vengo de una familia de militares, de mi abuelo y mi padre, que cada uno duró más de 30 años en las Fuerzas Armadas también. Pero en este caso, lamentablemente, el presidente se dejó llevar, asesorar y calentar la cabeza y tomó medidas anticipadas, se precipitó en tomar medidas anticipadas con la militarización, ese aparataje ese militar, que es una medida de autotutela,
pero es un último recurso. Y además el cierre de la frontera y del mercado binacional. Me explico en lo siguiente. Y quiero que me entiendan, por favor, y amigos televidentes que nos están observando. El acuerdo firmado, el tratado firmado en el 29, en su artículo 10, que vamos a hablar ahorita del artículo 1, nadie ha hablado del artículo 1 y tampoco del artículo 3. Pero en el artículo 10 dice claramente que ninguna de las partes firmantes, de las altas partes, dice ahí, firmantes, no puede desviar el curso del río, pero también habla de afectar el flujo. Son dos cosas distintas. Aquí solamente se ha hablado del caudal, del curso del río. Ahora vamos a hablar del ingeniero. Okay. De tres puntos importantes que están en el tratado. Una cosa es el flujo, una cosa es el caudal y otra cosa es el cauce. Sí. Entonces, el cauce, la definición de cauce en hidráulica y en ingeniería el cauce es la concavidad, es la parte del terreno natural donde transitan El río. el río, qué sé yo, El agua del río. el arroyo, Sí. o sea, la masa de agua, Sí. donde pasa la masa de agua, ese es el cauce. El flujo es la corriente, es igual a la corriente, que es la masa de agua que transita por ese cauce. Y el caudal es la cantidad de masa de agua que pasa, obviamente, por el cauce. La volumetría. La volumetría. Por lo tanto, el tratado internacional te habla de las dos cosas, del cauce y del flujo, que no puede ser tocado. Entonces, ¿qué pasa? Que en la reunión que sostuvieron en el 2021, el gobierno dominicano con el gobierno haitiano muy inteligentemente, y el gobierno dominicano de Lleno manera de buena fe, entre comillas, ¿verdad? entre comillas, De buena fe, y de pendejo. le dijeron que querían hacer el canal, que en el gobierno anterior de Danilo Medina se lo había prohibido, dijo que no. Dijo, no, mira, pero esto nada más esto no afecta el caudal. Porque el tratado dice que no afecta el caudal. Eso no modifica el caudal. Porque querer un canal conectarlo con el río. Ah, pues sí, así está bien. Entonces, ok, es verdad. Ciertamente, el canal no afecta el caudal, no afecta la avenida del río. Pero sí me está afectando a mí en la dimensión que tiene el flujo. El flujo, la velocidad del agua, la temperatura del agua, y todo, eso hace el flujo. que todo ¿Qué el ecosistema de ahí Sí, señorita. ¿Y qué debió haber hecho el Estado Dominicano? De haber habido competencia diplomática. Que no fueron bisoños ni improvisadores que fueron a esa reunión. Debió haber ido con un técnico y decirle, bueno, acá, ok, está bien, el canal. ¿Dónde están los planos? Muéstrame los planos. Y con un ingeniero hidráulico, con un experto de geología, lo que sea, que ahí tenemos muchos expertos, buenísimo. Ahí está Osiris de León, hay muchos. Es más, hasta un estudiante de ingeniería de hidráulica le puede determinar con el corte transversal del plano, determinar el caudal que va ahí. No, y los Y impactos ambientales también que conlleva, Exactamente. tanto desde donde se extrae el flujo como al destino final. Claro. También. O sea, hay una serie de parámetros que debieron tomarse Entonces en el cuenta. canal es tan grande en dimensiones que se traga entero el río Dajabón completo y va a dejar entonces desprovisto de todo aquello que de río arriba, Manzanillo. río abajo, Sí. todo, Manzanillo, una destrucción Santiago medioambiental como Rodríguez. usted dice, señorita. Sí, un impacto Entonces, ambiental tremendo. finalmente, Sí. el gobierno falló en eso. Y de acuerdo al testimonio del Osiris de León, que cuando se enteró de eso, la firma del 2021, él pone varios Twitter, lo leen en la presidencia, lo llaman, y él le dice al presidente Luis Abinader, en persona, y al canciller que lo convocaron al palacio, le dijo lo que yo te estoy diciendo. Y ellos se preocuparon y admitieron su error.
e inmediatamente hacen un comunicado y se lo envían a Haití. O sea, que el presidente sabía desde esa fecha. O sea, hasta el que día de lo hoy. que motivó el comunicado fue lo que Osiris le dijo. Claro que sí, por ignorancia del gobierno. General. Qué bárbaro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo critico ahora mismo? Y lo peligroso de esto es que, y a mí no hay que me diga lo contrario, en un periodo electoral, ante un gobierno que se ve en su popularidad en picada, que no hay forma de que ellos puedan subir en su popularidad, y que ante un partido como la Fuerza del Pueblo, como lo demostró el sábado pasado, que va en constante crecimiento, pues van a buscar entonces un escenario como este para aglutinar al pueblo a mi alrededor, como han hecho otros países, como ha hecho, por ejemplo, Leopoldo Galtieri en Argentina, que se metió en las Malvinas buscando una popularidad para desviar la atención pública de los problemas que tenía, pero no contó con que Inglaterra iba a llegar allá y poner toda su flota. ¿Y qué flota? General. Entonces, no, pero escúchame, y quiero que poner esto bien en contexto. Ahora, ante ese problema electorero y tener un escenario para Naciones Unidas, lucírsela, optó por un show mediático militar, un aparataje militar, y cerrar la frontera económica del mercado binacional. ¿Qué pasó? Lo que no estamos de acuerdo con eso, porque debió haber hecho un escalamiento, medidas escalonadas de la diplomacia hasta el último recurso, sea el militar, que en el artículo 1 lo prohíbe del tratado. Busquen el artículo 1, que no es el uso ni amenaza de la fuerza, ni de guerra. El artículo 1 del tratado. ¿Qué debe haber ocurrido? Para que ustedes ya me pregunten todo lo que ustedes quieran. 1. Porque la solución a ese problema, yo reitero aquí, amigos televidentes, que es diplomático, no militar. Entonces, debió primero haber llamado al embajador a capítulo de haitiano aquí, a Cancillería, y mostrar nuestro disgusto y nuestra preocupación por el hecho. Como ellos llamaron al de aquí, allá. Sí. Si no ocurre eso, entonces yo eleo una nota de protesta por escrito de Cancillería. Si no pasa eso, retiro al embajador, retiro a los cónsules. Correcto. Y dejo un encargado de negocio o dejo el ministro consejero. Ya son medidas escalonadas. Sí. No te esperan. Empiezo a cerrar la frontera, pero mira qué frontera, la frontera financiera. Que yo llamo la frontera financiera. Ni ¿Cuál un es? peso para allá. No, oye bien. La transacción. ¿Cuál? Cierro aquí en los bancos nacionales las cuentas, bloqueo las cuentas de los ricos haitianos que aquí tienen fortunas dudosas. Ahí está el titular. General. Ya me queda un minuto. Le salió los turcos, fue. Le cierro las cuentas, le bloqueo las cuentas a los ricos haitianos que aquí viven o tienen cuentas millonarias en dólares y en pesos de fortunas dudosas. Se las cierro. Y cuando usted ve que esos empresarios que tienen allá poder en Haití y no puedan pasar una tarjeta de crédito a un restaurante o no puedan ir de compra a un supermercado, no dan un centavo. O las remesas no la puedan enviar. Ese es otro recurso. Ese otro recurso. Y si no después, voy entonces con las cuentas bancarias de los demás ricos que son el poder, porque aquí allá los ricos de allá son los que mantienen financiadas las bandas allá. Entonces ellos mismos pueden decir, mira, vamos a negociar con esta gente, espérate, que ellos quieren. Lo que queremos solamente es sentarnos en la mesa de negociaciones y ver una distribución equitativa del flujo. Si no pasa eso, cierro entonces la frontera económica y la frontera con militares. Ese es un recurso. Pero no me quedo ahí. Y digo, los militares, vamos a cerrar la frontera militar. Y si en una semana o en 48 horas no me paran el canal todavía, vamos a empezar con las deportaciones selectivas. Su medida. ¿Cuáles son? Sin afectar la agricultura, sin afectar las obras, ni la construcción, ni el turismo. Pero todo el haitiano que anda por ir realengo lo va a repatriar a su país. Es una medida que estamos escalonando. General. Sí. General. Porque ya para terminar, el problema que Abinader tiene ahora mismo, el presidente Abinader, por llevarse de un grupito de bueno,
amarró lo que él dijo, amarró el cierre de la frontera, amarró los mercados binacionales, el CCCR, y militarizó la frontera, y lo amarró, lo condicionó a que si no paran el canal, se va a mantener ahí indefinidamente. Entonces, ¿han parado el canal? No. Ahora no saben cómo desmontarse de eso. General, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos que usted está haciendo. Inclusive, pienso que ese es el procedimiento que debió cursarse. Ahora, ese es un escenario ideal. Sí. Yo quiero apelar a su expertise, ¿verdad?, de su formación policial y militar, para plantearle lo siguiente. A ver, si a mí aquel territorio, que eso no se le puede llamar estado, aquella zona, ¿verdad?, sí, se le está notificando que el gobierno, la estructura, lo que queda ahí como gobierno, no tiene absolutamente nada que ver con la construcción de ese canal. Esa fue la notificación que recibimos, ¿verdad? Correcto. A partir de esa realidad, tenemos que improvisar cosas. Si tú tienes una buena parte importante de ese territorio que lo controlan bandas, que las propias bandas se apersonaron a la construcción del canal, ¿verdad?, en medida de franca amenaza a nosotros, ¿verdad?, para constreñirnos. Y encima de eso, tú tienes una parte importante de ese pueblo tirado allí también, muerto de hambre. Y no tenemos con quién sentarnos a negociar en principio. No tenemos con quién hablar nada, sino que eso está ahí controlado, tierra nullius. No era correcto entonces, general, que dijéramos, bueno, lo primero es que si vamos a tomar medidas, ya no podemos ir a lo diplomático porque no tenemos con quién conversar. O sea, el gobierno dominicano no puede legitimar Barbecue. Barbecue no es un actor. Te voy a contestar ahora mismo. Entonces, ¿cuál es el cálculo? Bien el cálculo. Sí. Si cerramos el comercio para medida de verdad de constreñimiento, nos enfrentamos a que entonces esa multitud muerta de hambre vuele la frontera y se lleva hasta los 4 militares que están en esa frontera y un perro que sale en una foto, un firulai que sale en una foto, se lo lleven de encuentro. Entonces, ante esa realidad, yo pienso que lo correcto, pienso yo ahora, por eso digo, apelo a su expertise como policía, lo correcto era que se reforzara la frontera. Yo pienso que si esa gente hoy no cruzó la frontera viniendo a buscar comida para acá, porque están esos militares ahí todavía hoy. Hoy ya sí el escenario es diferente, porque ya se paró allí el señor Henry y dijo, sí, nosotros estamos apoyando eso, ya se quita la máscara, ya el escenario es diferente ahora. Pero me gustaría hasta ese momento me gustaría buenísima pregunta. Y te la voy a contestar de manera sencilla. Sí. Vamos a ir, la respuesta está en la cronología de los hechos. Uh-huh. Antes de tomar la medida precipitada y electorera, acuérdense que eso fue electoral solamente. Uh-huh. Antes de tomar esa medida precipitada, no había nada en la frontera. Ahí no había nada. Nadie en la frontera. Ni haitianos, ni dominicanos. Lo que elevó la alerta, ni se acababa de poco de barbecue, nada de eso, ni de bandas. El que elevó la alerta, incluso a nivel mundial, fue el aparataje militar que fue allá. Y el hacer eso, un error estratégico, no táctico, un error estratégico, eso exacerbó el ánimo dominicano alrededor de Luis Abinader, buscando esa popularidad, pero también exacerbó el ánimo de los haitianos. Y eso fue lo que provocó esa militarización de la frontera en esa manera, fue que provocó la unión tanto de los grupos armados que estaban desunidos. Ya tienen un líder ahora mismo que Barbecue, peligrosísimo. Después vino la multitud, pues ya estaba un militar ahí, vino la multitud, después de eso, la cronología, y después vino entonces finalmente el presidente Ariel Henry, a apoyar lo que él dijo primero que no apoyaba. Que era de empresarios. Entonces, ¿qué pasa? Que eso fue que provocó lo otro. Y digo lo siguiente aquí categóricamente, amigos televidentes. El mejor jefe de campaña de Claude Joseph, el enemigo número 1 de República Dominicana, que es posible ser el próximo presidente de Haití, el mejor jefe de campaña es Luis Abinader. Porque él le dio un motivo ahora mismo a los haitianos. Un motivo de orgullo nacional. El canal ya es de orgullo nacional para Haití. Cuando antes, si no hubiera pasado eso,
y hubieran utilizado los canales diplomáticos normales por escalonamiento, no hubiéramos llegado ahí. Jamás. Se hubiera resuelto. Vamos, Alfredo. General, ya estamos cerca de las primeras elecciones, que son las municipales, que son para febrero, están pautadas. Estamos ya finalizando el mes de septiembre, increíble. Nos queda octubre, noviembre y diciembre. ¿Cómo están la fuerza política en el país entero, de la fuerza del pueblo, de cara a las municipales y sus expectativas respecto a la alianza, ya de cara a esa misma campaña? En cuanto al tema de alianzas, eso está muy claro. Sí. Se ha avanzado bastante. Sí. Y ustedes verán en los próximos días, tal vez esta semana, no sé, tal vez esta semana, sí, noticias muy importantes en cuanto al tema de alianzas. Y yo estoy más que seguro que el gobierno del PRM, o el partido del PRM y el gobierno va a salir derrotado en las municipales. Ahora bien, vamos a suponer que el peor escenario, como todo militar siempre calcula el peor escenario, como todo ingeniero, uno busca el peor escenario en los cálculos. Vamos a suponer que no hay alianza y que nos vaya mal en las municipales, que no va a ser así, ¿eh? Sí. No va a ser así. En el peor de los escenarios. Claro, en el peor de los escenarios. Esa algarabía del PRM va a durar solamente una semana, 2 semanas. Porque cuando vengan las encuestas, que hoy son dislocadas esas encuestas, ya en marzo y abril esas encuestas se van a ir acomodando para no quedar desacreditadas. Desde la primera encuesta, después de las municipales, que diga la realidad de que tenga el gobierno, que te va con 44% Abinader, o un 45%, un 44-45%. Leonel Fernández, que tenga un 40%, 42%. Y qué sé yo, el PLD con un 12%. Ya, eso ya, el municipal se fue para el carajo, como dicen, ya, eso no importa, porque son las presidenciales. Y aquí, en todo caso, yo creo que no vamos en primera vuelta, ¿eh? Como están las cosas, como va la economía, como va la situación, y este problema haitiano que le va a caer encima al presidente de la República, el tema haitiano, se va a devolver, porque reitero de nuevo, el hecho de que él amarrara públicamente, con su palabra, que las medidas de la militarización y además del cierre del mercado binacional iba a estar vigente hasta tanto no paren el canal, eso va a ser un problema, porque ahora no saben cómo apiarse, no saben cómo apiarse. Porque, ¿qué pasa? Sí, ya. Porque ahora quiere él buscar consenso, que la oposición se una al presidente. ¿Y porque usted no tomó esa medida antes? Usted iba a haber convocado en todo caso, si usted quería eso, a los expresidentes de la República, a una reunión y decirle lo que está pasando con el canal. Mire, y se admita, yo me equivoqué. Mi gobierno firmó eso y nos equivocamos. General. Ahora queremos una solución entre todos los presidentes vivos de aquí del país. Gracias al general Guillermo Guzmán Fermín. Excelente. Ustedes lo escucharon. Excelente. Vamos a una pausa y regresamos con Roberto Ángel Salcedo, director del PROPE, que se va a sentar ahí mismo donde está el general.